Estamos atravesando un momento de crisis de oferta y esta crisis de oferta, producto de todo lo que ya venimos comentando en su momento, el enorme diferencial de precios entre flaco y gordo y el incremento de costos productivos en materia de nutrición, ha hecho que mucho establecimiento filotero profesional se haya retraído en la compra de animales para el engorde. Pero hay otro dato silencioso, pero que es muy importante y que hay que tener en cuenta de forma permanente, constante, que es que muchos establecimientos mixtos de pequeños productores que tienen su ternero y que tienen su propio maíz han decidido, justamente por el precio que tiene ese ternero, de vender como justamente invernada esa hacienda y de vender el maíz por otro lado. Esto le saca a la oferta instantánea un volumen importante, volumen silencioso e importante, más allá de todo lo que venimos diciendo vinculado a la falta de volumen de aquellos grandes establecimientos, primero porque la inversión de la industria frigorífica, que es la principal aportante de terneros en los corrales de hotelería, y porque la inversión propia de ese filotero ha caído considerablemente, en tanto y en cuanto los números de encierre hoy están muy por debajo de lo que marcan los promedios históricos. Esta es la causa. La consecuencia es la que estamos viendo, día a día, tensión y firmeza por esa poca presencia de animales, sobre todo livianos, porque el feedlot ha conseguido hacer un estiramiento del engorde en aquellos machos concretamente que hoy cuesta conseguir en los niveles que están en el límite con los pesos de faena. La consecuencia entonces es el precio, la tensión que se da y hasta la preocupación del gobierno, que digan lo que digan, está más que preocupado y ocupado en este tema. Con herramientas y recetas que ya fracasaron, pero que las siguen usando. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. Y esta noche en Acorral, el médico veterinario Román Irurtia, hombre de Biofarma, hombre recorredor de todo el país productivo, que como pocos, o como muchos en la actividad, que no son tantos, ese universo de asesores que está recorriendo permanentemente el país tiene información de primera mano. Hablábamos de las dificultades que planteó el segundo semestre del año pasado, sobre todo en el esquema filotero, y que estamos viendo las consecuencias. Esto se lo trasladamos a él, que como sabemos está en contacto permanente y directo, más allá de la pandemia, con todos aquellos que van tomando decisiones. Está in situ, en el lugar de trabajo. Le preguntamos a Román qué es lo que está viendo después de aquel semestre tan preocupante para el sector, tan corrosivo teniendo en cuenta que la erosión se produjo en la estabilidad de Hacienda en los corrales y que se paga en este momento con una caída importante en la oferta. Y lo que estamos viendo es que hay a lo mejor un enlentecimiento con los años anteriores. La verdad que la gente se ve en los remates de invernada, está mucho más cauta, viendo que hay un maíz, se está aproximando una cosecha de maíz de primera que a lo mejor viene un poco con mucho menos rinde esperado de lo que se estaba esperando, digamos lo que estaba todo pronosticando, y lo que es esperando un maíz de segunda, pero un maíz que no deja de bajar de los 19.000 pesos a la tonelada. Esto que hace que después de lo que pasó el año pasado, bien lo dijiste vos, que fue un segundo semestre bastante angosto para los márgenes, la gente no está saliendo a hacer cualquier tipo de negocio, sino lo está analizando mucho, viendo cómo viene la invernada y viendo qué es lo que va a pasar, no solamente con el consumo, que a lo mejor está en un precio módico, pero qué va a pasar con la exportación. Entonces toda esa incertidumbre hace que la gente esté cauta, está poniendo precios máximos en la invernada y en base a eso ver cómo se sigue moviendo, ¿no? ¿Cuál es el precio máximo que pone el sector filotero tradicional a la invernada en particular hoy en día? Y el precio máximo hoy realmente está mucho más relacionado a lo que es el precio de venta. Años anteriores, a lo mejor cuando había relaciones de maíz que eran 13-1, 14-1, el precio de maíz con respecto al precio del ternero consumo, a lo mejor daba para pagar un porcentaje por encima de esa invernada. Hoy por hoy, cuando a lo mejor la relación del maíz es 10-1, 9-1 con respecto al ternero,
hoy no hay mucha chance, porque en la producción a lo mejor no está el margen grande y tampoco hay que perder a lo mejor parte de ese margen en la diferencia compra-venta. Entonces todos hablando de que hoy por hoy un precio de 200 pesos realmente y por debajo de eso como se están viendo en muchos remates, ¿no? Y el sector siempre se va reacomodando a lo que plantea el momento, la coyuntura. Y la coyuntura hizo que el macho, en mayor medida en los últimos meses, haya tenido un destino de invernada mucho más larga, concretamente de recría. Y allí el feedlot se sintió como eclipsado a la hora de llevar ese tipo de hacienda a los corrales. Y como todo se reconvierte y como todo se va reacomodando, apareció el feedlot yendo a buscar la ternera, tratando de hacer y de generar en este aspecto un negocio quizá más corto. Pero ¿qué es lo que está pasando con el macho? Porque también hay machos en los corrales de engorde. ¿Cuál es el panorama que Román está viendo en este momento en función de todo esto que estamos hablando y que incide justamente en las decisiones más importantes de los hombres de negocio? Es una cuestión de precio y creo que estamos volviendo a lo mejor, buscando a lo mejor esos ciclos cortos y más ágiles. Esos ciclos a lo mejor que te permite la hembra, que como decimos, la producción no está en retorno, entonces a lo mejor hacer ciclos ágiles de 60, 70, 80 días, no más de eso, para volver a vender. Eso en parte un poco con la financiación que da el mercado, permite que a lo mejor el número esté angosto pero positivo en eso, ¿no? ¿Qué está pasando con el macho? Porque el macho después se termina a corral, pero ¿cuál es el proceso productivo que vos ves con el macho hoy en día? Como siempre vengo diciendo, hay diferentes sectores del país. Tenemos el NOA, que es un sector totalmente diferente, donde se hace una gran recría a campo, principalmente en época primavera estival, después en la parte del otoño es mucho menor y en el invierno obviamente que no, porque no hay producción, pero los machos copian parte de esa producción a campo, hacen kilos baratos, no con grandes ganancias, pero eso permite a lo mejor terminar en novillos más pesados. En la zona centro del país no se ve tanto de eso. Estamos en una época del año, a lo mejor tuvimos unas lluvias ahora hace un par de semanas que reverdeció un poco a lo mejor la pampa húmeda. Entonces eso permite a lo mejor decir que muchos quieren decir, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con los verdeos de invierno o con los campos naturales o con la promoción de raygrass y llevar ese macho ahí para a lo mejor hacerle ganar algo de kilo, un poco más de estructura y después pensar en cerrarlo a lo mejor a partir de julio, agosto, septiembre, depende cómo tenga la disponibilidad forrajera de cada uno. Pero eso es lo que se está armando en diferentes partes del país, dos tipos de ciclos. El de la hembra, que es rápido y mucho más ágil, netamente a corral, y el del macho, a lo mejor con parte de los kilos más económicos que se pueden ganar en el campo, ¿no? Está claro que para que el macho cierre algún número, no digo favorable muchas veces, no tan temible desde el punto de vista de la ecuación económica a la hora de cerrar números, aparece con la posibilidad de un estiramiento como ya comentamos. Ese macho más pesado le puede llegar a aportar como dato positivo, esto digo para la ganadería toda, para la ganadería de la Argentina, le puede aportar mayor volumen de carne. Era lo que veníamos hablando hace mucho tiempo como un debe en la ganadería argentina. El hecho de que el macho no pueda llegar a expresar lo que puede expresar desde el punto de vista de la inversión genética, desde su origen, teniendo en cuenta que la historia de la ganadería argentina lo condenaba a ese macho a un peso de faena muy bajo. Hoy por hoy, con estos procesos de recría que obligatoriamente se vienen dando por el diferencial de compra-venta y por el costo de la alimentación, ese macho está saliendo con más kilos. Es lo que venimos diciendo. En definitiva, hay un círculo virtuoso en todo esto porque vamos a tener mayor producción de carne con la misma cantidad de hacienda. ¿Qué es lo que estás viendo, Román, con relación a esto que ya es casi como un común denominador para con esta categoría en particular? Eso es lo positivo, la mayor producción de carne. El doble propósito, a veces el mestizo, como sabemos, digamos, es mucho más difícil llevar por un animal de 400 kilos. Es cuestión de programarlo, pero se puede lograr. Pero sí nos permite un novillito a lo mejor de 380, 400 kilos, que tiene a lo mejor el doble propósito, el consumo liviano especial o el consumo a lo mejor de frigorífico, por lo que yo bien entiendo de los compradores de carnes. En el norte sí, se da mucho más eso, porque a lo mejor la idiosincrasia del norte es diferente. En el norte yo estuve hace un par de semanas y te diría que muchos de los machos, o más del 50% de los machos ya hoy son todo enteros, son producción de MEG. Y eso sí permite ser mucho más elástico por el sistema de producción y por la misma
efecto anabólico que tienen los animales por el tema de ser macho entero joven, que le permite buscar a lo mejor una terminación que va de los 4.30 hasta los 4.60, y eso sí permite un doble propósito. En Conecar te ofrecemos una amplia gama de soluciones nutricionales para acompañar todas las etapas de tu sistema productivo. Conecar, nutrición animal. Hacienda Federal es consignataria, uniendo al país con los negocios ganaderos. Visítenos en www.haciendafederales.com. Wincampo, software para feedlot. Eficiencia de conversión. Tecnología aplicada. Trazabilidad ganadera. www.wincampo.com. Nueva línea Granumix, los correctores nutricionales granulados de Biofarma. Garantizamos en cada grano la fórmula nutricional de origen. Biofarma, la inversión la hacemos nosotros. Silk, transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Muchas gracias. Hace más de 80 años trabajamos con dedicación. Somos pioneros de los remates televisados. Desde los comienzos del feedlot, siempre junto al productor. Contamos con representantes en todo el país para atenderte personalmente. Tu confianza nos fortalece. Somos Campos y Ganados. Acorral, la alternativa de los miércoles que renovamos semana a semana con ustedes en cada rinconcito del país, con la enorme posibilidad que nos dan ustedes también de estar casi en toda América Latina. Hay un tema que atraviesa a todo el negocio de la ganadería y al del feedlot en particular, que es el tema del maíz. Un producto básico en la alimentación que no se puede dejar de perder de vista, teniendo en cuenta lo que está pasando con el precio de las commodities a nivel mundial. En el mundo esta semana, o la semana pasada, el maíz llegó a tocar los $270 la tonelada. Y hay tanta preocupación con el precio del cereal que, por ejemplo, China ya está recomendando a sus productores cambiar la dieta para generar esta proteína animal tan demandada por el gigante asiático. Piden correrse de la harina de maíz, del maíz y de la harina de soja para orientarse, por ejemplo, al arroz y al trigo, lo cual estaría disparando en algún momento estos elementos tan esenciales hasta para la vida humana en relación a la alimentación, tan necesaria y tan deficitaria desde el punto de vista de la oferta para ese gigante asiático. ¿Qué es lo que está pasando con el maíz? Porque el maíz, evidentemente, tiene una incidencia directa en los costos de producción. Román Irurtia, médico veterinario en la noche de Acorral, analiza este punto esencial. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación, presenta esta sección dedicada a brindarle información clave a los productores todas las semanas. Swift, acompañando al productor. Con respecto a esto del tema de las dietas, sí lo escuché en el programa de ustedes. No creo que sea tan fácil un día para el otro, y más con las producciones, principalmente de monogástrico, hacer cambios de dietas tan abruptos, porque obviamente van a salir a buscar otra demanda. Hoy es el maíz, pero van a salir a buscar otro tipo de cereales, como bien dijiste vos, arroz o trigo, y eso va a levantar ese mercado. Con respecto a las decisiones de lo que es en la Argentina, todo se mueve en razón del maíz, tanto los subproductos derivados de él, como en el tema de la burlanda o el gluten, el maíz propio, la harina zootécnica, entonces a veces es muy difícil, todo va atado a eso. Lo que hay a lo mejor un poco más de respiro con los subproductos de la molienda de trigo, que a lo mejor hasta siempre la relación histórica a lo mejor del pele de trigo, que una porción importante de las dietas de la zona centro, era un 20-25% por debajo del precio del maíz. El año pasado y este principio de año tuvimos los precios en paridad. Quiere decir que no había ningún insumo a lo mejor que se pudiese bajar el precio de la ración por el maíz y por todo lo que iba para atrás.
Pero hoy por hoy a lo mejor el trigo le estamos consiguiendo, el pelo de trigo se está consiguiendo a precios muy módicos y empezó a aparecer más disponibilidad y muchos de los filoteros están pudiendo incluirlo. Esto también, como decimos, Silvio, es el 20% de una ración, no es que baja enormemente el costo de la ración y eso va a hacer que cambie el negocio. Pero bueno, están en la búsqueda constante de alternativas para tratar de buscar el mínimo costo con la mínima eficiencia, ¿no? Hoy poco más, poco menos, ¿cuál es el costo para producir un kilo? Mira, para hoy una ración en la zona centro aquí, porque los precios de maíz están 19.400 pesos y en base a lo que es el maíz y todos sus productos, estamos hablando casi de 21.000 pesos, 22.000 pesos la tonelada de materia seca. Así que haciendo una relación módica de 7-1, hoy estás por lo menos a 175 pesos de producción. Eso hay que poner los costos de hotelería, de la diaria de un feedlot que no son para nada económicos. A lo mejor estamos en los históricos hablando mucho de 8 pesos, pero cuando nos hemos puesto a ver los números en algunos feedlots de clientes que estamos más cercanos, vemos que hoy un costo diario está entre los 12 y los 14 pesos, ¿no? Todo aumentado, los combustibles, el tema de la electricidad, el mantenimiento de los corrales, que a lo mejor fue un verano muy benévolo por la seca que hubo, pero hay que estar en constante mantenimiento de eso y todo eso impacta enormemente. Como te digo, la diferencia en producción es ínfima hoy. Hoy, ¿cómo es el negocio para el sector? Teniendo en cuenta que procuramos siempre, como mínima, un punto de equilibrio que permita seguir con la reinversión constante, cosa que no se ha podido en los últimos tiempos, porque cuando uno vendía no podía reponer la misma cantidad de patas y este es el escenario que ha planteado parcialmente el 2021 como consecuencia justamente de lo que había ocurrido, como ya comentamos, en otros tiempos no tan lejanos. Román Irurtia atiende este aspecto con nosotros en la noche de Canal Rural, en la noche de Acorral. El otro día sacando números la semana pasada en el feedlot nuestro allá en Jesús María, estamos viendo que los márgenes van, a lo mejor entre 2 meses y medio, 3 meses, el número que van del 8 al 9%. Si a eso le ponemos el costo de la plata, lo que te da el banco o cualquier otro negocio financiero, yo creo que están por encima de eso y uno se desalienta totalmente. Pero bueno, yo creo que también parte de esto es una actividad, no que se hace por amor, porque nada se hace por amor, todo se hace por dinero, pero hay una apuesta continua a un negocio que sabemos que a lo mejor la carne va a tener que seguir, a lo mejor tiene un poco más de espacio para crecer, no por la demanda, sino por la exportación, pero bueno, vemos todo lo que está pasando y a veces eso hace cerrar un poco las expectativas de qué es lo que va a pasar en los próximos meses, ¿no? ¿Quiénes son los que invierten hoy fuera del feedlot en el negocio de la hotelería? ¿Quiénes llevan animales a terminar allí? No, la industria. Hoy está netamente la industria y a lo mejor la gente que está en la comercialización de la carne. No hay nadie más. El año pasado sí se vio que en el primer semestre del año, con toda la incertidumbre que había y a lo mejor el tema de la pandemia, la incertidumbre a lo mejor que teníamos política, habían empezado a aparecer algunos apostadores porque el negocio había parecido bueno. Todo eso después de la mitad del año no volvieron a retomar y salieron del negocio. Y hoy lo que está metido principalmente es todo lo que era parte de comercialización de carne o la industria de la carne, ¿no? Año anterior, este presente que condiciona la demanda que tiene que ir a buscar Hacienda Gorda y que además esa demanda tiene inconvenientes con el consumo interno, porque en definitiva sabemos qué es lo que está pasando en el contexto de la pandemia con la crisis social que ha erosionado la capacidad de consumo de cualquier bolsillo argentino. Esto está obviamente atendido por todos. El tema es que lo analiza también Román Irurtia. ¿Cómo ve desde el pasado, que ha condicionado mucho la actividad filotera en particular, no la ganadería porque el criador le ha ido bastante bien, pero sí al terminador justamente de ese ternero de reposición y el futuro que se proyecta en base a algunas variables que no han cambiado tanto? Yo creo que el año pasado fue, como decimos, fue un año de incertidumbre. Fue un año 2020 después de unas elecciones, un cambio gubernamental, donde la gente fue a buscar otra expectativa del negocio pensando que a lo mejor iba a haber un movimiento diferente al maíz. Los precios del maíz el año pasado los sorprendió, te diría el 100% de todo, porque nadie pensó que iba a aumentar casi el 100% en el término de 6, 7, 8 meses. Este año, después de a lo mejor, como dice, después de un año que fue bastante crítico en el negocio con el año pasado, la gente está muy expectante y está muy cautelosa. Por eso creo que no va a haber a lo mejor el negocio de engorde se va a hacer muy puntual en algunos lados y la ocupación de los corrales va a ser
la justa y la necesaria, no más de eso. Pero no vemos una expectativa de negocio que pueda decir la gente va a apostar. Hasta lo vemos con los picados de maíz. Hoy la proporción de picados de maíz fue bastante, en base a lo mejor la producción no fue buena, los costos son altos, no hubo a lo mejor la proporción de picados que hubiese habido en otros años. Quiere decir, la gente está expectante, no quiere fijar dinero ni masa monetaria en un negocio que no sabe si lo va a llevar a cabo. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación desde 1907 acompañando al productor. Rafaela Alimentos, más de 100 años junto a la ganadería argentina. Experiencia y compromiso en faena bovina y porcina para el mercado local y exportación. rafaelaalimentos.com. Transcom, la hotelería más eficiente de la Cuenca del Salado. Bienestar animal con mayor rentabilidad asegurada. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Omnigen. Apoya el sistema inmune del ganado ante eventos esperados e inesperados de estrés por calor. Ayuda a la regulación de la temperatura corporal. Omnigen, un producto de Fibro. Cuando usas tecnología Genofit en tu ganado, estás ahorrando, porque producís más carne con menos alimento. Genofit Bionutrición Ruminal, la evolución en la nutrición de ganado. Si usted usa ivermectinas larga acción, con o sin vitaminas, ahora tiene la mejor opción. Endectomicin con vitaminas A, D y E 4% de Zovet. Un producto único en su segmento que combate garrapatas, piojos, sarna, parásitos internos y ura en bovinos y ovinos. Ideal al detete por su combinación y vehículo liviano que lo hace de fácil aplicación. Zovet, nuestra receta, la mejor receta. Allí en pantalla aparecen las distintas vías de comunicación, dudas e inquietudes que van a generar próximos temas en nuestros encuentros semanales, que compartimos y que renovamos todos los miércoles por espacio de 30 minutos, tratando de acercarle a ustedes las voces más representativas del sector para tratar también de tener una idea somera de lo que está pasando con la actividad. Venimos abordando la temática en esta noche de Acorral con el médico veterinario Román Irurtia. Hay que tener en cuenta que Román, como muchos otros asesores de la ganadería argentina, recorren permanentemente la Argentina productiva y no los detuvo la pandemia, más allá de las dificultades que propone justamente esta crisis sanitaria a nivel mundial. Personal esencial, como Román y tantos otros asesores, han tenido la posibilidad de seguir recorriendo todo el país ganadero. Y Román Irurtia habla de un tema esencial, porque es la base de la producción ganadera en su etapa final. Hablamos de la comida, y en ganadería hablamos, en este caso, del silo de maíz. Con el precio que hoy tiene el grano, y con el costo que tiene la hechura de ese silo de maíz, está claro que muchos han desatendido esta posibilidad, o esta alternativa para agregar valor a su propia hacienda en el mismo campo. De esto habla, de la caída de producción de silo de maíz que puede llegar también a condicionar en un futuro no tan lejano la actividad de la terminación. Román Irurtia en la noche de Acorral. Mucha gente salió a picar menos, es una cuestión real. Hoy con un maíz a 18.000, 19.000 pesos la tonelada, en base a los costos eso, y estamos hablando de costos de picado de maíz, que si le pones las mermas y todo, están por encima de los, no sé, de los 17.000 pesos la tonelada de materia seca. Entonces todo eso es fijar un capital financiero en donde no sé si se va a usar, y como vos dijiste, hoy el valor de la plata no vale tenerlo ahí. A lo mejor decir, bueno, dentro de 3 meses cambia la situación del negocio, dentro de 6 meses salgo y compro insumos, pero las reservas sí bajaron en proporción de lo que fue el año pasado. ¿Cómo está el trabajo de Biofarma en función, esto como termómetro te lo pregunto, para ver cómo está la demanda de insumos para el engorde con respecto a otros años? Lo que vemos que va a cambiar, y lo estamos pronosticando con respecto al año pasado hubo muchos engordes caseros, con lo mismo de siempre. El año pasado había mucho engorde a lo mejor del productor que tenía 300, 400, hasta 1000 cabezas, que era el productor que hacía maíz entero con la proporción de concentrado. Este año te diría que muchos de esos productores
no van a estar porque a lo mejor el que tenía, no sé, 2 o 3 bolsones de maíz no lo va a invertir en un negocio que no sabe qué es lo que va a pasar en el futuro y lo deja a lo mejor como capital cereal. Entonces eso es a lo mejor lo que no vamos a tener este año, que el año pasado había crecido casi el 22-23% con respecto al 2019, la proporción de engordes caseros. Este año creo que no va a haber mucho de eso, sacando, no sé, que pase algo diferente, pero el pronóstico no es alentador por ese lado. Sí los engordes industriales, pero bueno, como decimos, con cautela. Y a todos nos preocupa la falta de oferta de gordo, sobre todo del gordo que tiene destino de consumo interno, porque no hay tanto volumen. Esto me parece que está muy claro y como consecuencia trajo aparejado nominalmente una nueva suba de precios que puso a los mismos en el techo comercial del 2021. Estamos hablando de las cotizaciones más destacadas del año en estos últimos días, porque a la demanda, está claro, le cuesta y mucho encontrar esa hacienda livianita. Yo digo siempre, los nostálgicos del consumo liviano, que cada vez tienen más dificultades para conseguir ese tipo de hacienda, están preocupados y ocupados. ¿De qué manera? Trabajando con mucha firmeza, pagando lo que haya que pagar, convalidando nuevos precios que se transforman en techo para quedarse con ese poco volumen. De esto habla Román Irurtia. Sí, y eso sabíamos que iba a pasar, como decimos, después de un semestre que fue nefasto en números económicos, todo el mundo se retrajo y los corrales estaban muy por debajo del 50% de ocupación, te diría en el 30-35%, y se sabía que iba a pasar lo que ocurrió hoy. Por eso hay poca oferta especial, lo bueno se paga mucho y por suerte tenemos la exportación que está presionando sobre eso. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Obviamente que si no hay más oferta, el precio se mantenga o tienda a subir. Pero bueno, es parte del negocio. Si vos estás comprando una invernada que no te deja ganar nada sobre los kilos, digamos, sobre lo que vas a la venta y los kilos producidos, como decimos, no hay una relación, no te queda un margen porque la relación con el maíz es 10-1 o 9-1, es obvio que a lo mejor esta oferta escasa puede llegar a perpetuarse para meses para adelante, ¿no? ¿Te preocupa lo que pueda llegar a ser la política en este contexto de tensiones? En una semana a otra cambia. Nosotros estamos hablando con muchos frigoríficos que son ocupación de hotelería y estaban analizando, estaban viendo el negocio. Después a lo mejor de lo que pasó esta semana, ya de lo que pasó hace 2 semanas anteriores con la secretaria que había dado algunos anuncios, ya los dejó cautos. Y después de lo de esta semana, creo que mucho más. Entonces sí, hay temor, porque si toda esa masa exportadora que hoy está alrededor del 25% de la faena nuestra, la van a empezar a impedir a salir, obviamente que eso va a retener más el precio del consumo y el negocio, como decimos. Amigos, esto fue A Corral. Gracias por la compañía, como de costumbre. Si Dios quiere, nos reencontramos el próximo miércoles. Hasta cada momento, muchas gracias.